mirando la obediencia primeramente. Eso es lo importante, estar en este lugar. Una congregación linda, amplia, y eso es el esmero de este pueblo presente para engrandecer el nombre de Dios en estos días festivos. Hoy no es un día cualquiera, que lo sepan los niños, los adolescentes sin duda que todos lo saben, los niños muchos también. El día no es nuestro, el día es de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad en este día. Sabemos que nos dice la Santa Ley, habla del sábado, habla de los días y del sábado principalmente. Y eso, hermano, es gratificante cuando mucha gente se junta a oír la palabra de Dios. Eso es lindo cuando hay interés. Eso es lo que, no por demostrarlo, sino que se ve. Y cuando eso es, Dios bendice, ayuda y conforta. La palabra de Dios es única. No me alegro, hermanos, cuando nuestra iglesia nunca usa revistas, libros editados por los hombres, sin duda sacados de la Biblia, pero a la manera personal. ¿Cuántas y miles de instituciones conocemos? Y no es por hablar mal de ellos, pero es lo que guía a esos pueblos. A Dios gracias cuando a este pueblo lo guía este santo libro, la Biblia. Recomendaba un anciano años atrás y decía: en cada hogar la Biblia debe estar. Y no por ahí en un cofre cualquiera, sino que sobre todo la Biblia. Nunca nada sobre este libro. No. Eso nos decía que acá creo que muchos conocieron al anciano Federico Martínez, del vecino país. Él era visitante a todos los lugares donde había la iglesia israelita. Él visitaba los campos por ahí, en lugares dificultosos de caminar. Él iba y visitaba y decía todas esas cosas. El Nuevo Testamento lo decía casi de memoria, todo. Era algo impresionante. Les hablo de un anciano de la iglesia, que la mayoría de los ancianos de acá y de otras congregaciones lo conocimos, nosotros también. Era digno de recordar porque fue guía, y muchas alabanzas que están en los himnarios de nuestra iglesia fueron redactados por él, sacados por él. Eso es gratificante, hermanos, cuando hubo personajes muy elocuentes bíblicamente. Y en esta hora, hermanos, vamos a repasar, recorrer algún pasaje conocido, y como siempre, hermanos, hay visitas que uno, yendo a una congregación, no conoce, pero siempre hay invitados a los que les gusta el Evangelio, y a Dios gracias que tenemos que decir con orgullo, un Evangelio que se considera verdadero. Eso es importante, hermano, porque hay muchísimos evangelios.
Hay muchas iglesias. ¿Guardan el sábado? No, sabemos que no. No les interesa. Eso era para el pueblo judío, dicen muchos. Porque hemos sido invitados a las iglesias tales y es una proclama. Esto era para el pueblo judío, esas festividades. Y justamente la ley, ¿qué nos dice? ¿A quién le entregó Dios los 10 mandamientos? Al profeta Moisés. Era de una de las tribus del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con lo que hoy vivimos, hacemos y confirmamos. Creo que todos confirmamos, por lectores de la Biblia, esas cosas, que no son pequeñas cosas, son grandes cosas, bondades, misericordias que Dios ha tenido por los que le aman. Los que le aman guardan su pueblo. ¿Qué hijo aquí no ama a su padre? Creo que todos. Los hijos de todas las edades, no hay edad que valga para ser hijo. Hemos honrado, querido a nuestros padres siempre. A Dios gracias, conocimiento y verdad. Vamos a ver, hermano, la palabra de este hombre tan sabio, Salomón, escribió estos libros. Donde dice aquí, en el nombre del Señor, vamos a leer esta palabra, capítulo 12 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que Dios bendiga su palabra con así. Una palabra, hermanos, verdadera. Cuando así lo manifestaba al principio diciendo eso, gracias a Dios conocimos el Evangelio verdadero que Dios nos mostró con misericordia, porque eso es lo que significa la misericordia de Dios. Con los que le aman, los que le amaron, y Dios nos ama. Y por eso nos mostró las verdades. Y por eso mencionaba en 2 palabras las festividades que la iglesia israelita tiene. Cabañas, ¿las guardan todos los evangélicos? No, eso era para los judíos. La Pascua, simulan hacerla. Perdonen si alguien lo toma mal, porque es lo que tenemos que decir con verdad. Yo tengo parientes adventistas, guardadores del sábado, y que a veces por ahí andaban a media con el guardar el sábado. Cosas grandes, hermanos. ¿Qué nos dice el mandamiento del sábado en la ley, Éxodo 20, verso 8 por ahí? Y que no se debía atar la bestia porque el animal debió descansar también. Orden de Dios. Y la ley está. Y hermanos, eso que lo decían nuestros padres al entorno, y eran de la iglesia, perdón, si hay alguien que simpatiza, iglesia adventista. Yo tengo primos, hermanos, parientes en la iglesia adventista. Discutíamos con ellos y le decíamos, bueno, es lógico atar la bestia para ir al culto en el surque. No, es incorrecto eso, el animal debe descansar. Ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni nadie el sábado, hablando del sábado. Y esto, hermano, que cada uno se acuerde
de las festividades, en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Cosas no conocidas de todos. Cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido, y se encorvarán y se oscurecerán, los que miran por las ventanas. ¿Qué nos pasa hoy? Tenemos que hacer estos cristales para poder ver. Ya, los años llegan con dificultades, con males, con dolores, en fin. Mucha gente joven veo aquí, y por eso les digo esto: acuérdense de su Creador en los días de vuestra juventud, antes que llegue todo esto. ¿Qué nos pasa? Cosas, hermanos, que son descritas en este capítulo que estoy leyendo, donde decía la última palabra que dije: y se oscurezcan los que miran por las ventanas. ¿Con qué miramos? Con nuestros ojos, ¿no? Bueno, se oscurecen y hay que usar cristales. Bueno, esta es la realidad. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz, de la muela, y levantaráse a la voz del ave todas las hijas de canción serán humilladas. Cuando también te verán de lo alto los tropezones y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se bragará la langosta, y perderás el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Este es el fin de los hombres, este es el fin de las mujeres, este es el fin de la humanidad, el fin cuando vamos a la tierra. Esa fue la formación del hombre en la creación. Capítulo 3, por allí, de Génesis, describe la formación del hombre. Y lo hizo Dios. Y lo hizo de tal forma que él iba ciertos años. No hay eternos. Todo esto, hermanos, tiene que ver con nuestra vida, y por eso digo en este momento estas cosas donde hay juventud. El primer pasaje: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que llegue nada de esto, de estos males, de la vida, del cuerpo físico. Si bien la palabra por acá, el apóstol nos dice en las epístolas que llevamos dos hombres consigo, lo decía aquí Maldonado, el hombre interior, el hombre exterior, por ahí, segunda de Corintios, primeramente, no recuerdo, describe la formación de la persona, del hombre, de la mujer. Y esto es lo que nos pasa. Y por eso hoy, en esta hora, todos los jóvenes deben acordarse de Dios, de su santa doctrina que está escrita en el Santo Libro. Por eso decía, en cada familia, como decía el hermano Martínez, debe tener la Biblia en su casa, en lugares preponderantes, no bajo de nada, porque este libro debe estar sobre todo en los hogares cristianos. Eso es. Cosas, hermanos, que tenemos que anotarlas, tenemos que llevarlas y cumplirlas, porque así quiere Dios.
Dice más, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el polvo. Este es el fin de todos. Y no es un pesimismo, esta es la gran verdad, esto es lo que describe al hombre y a la mujer. Y cuando somos jóvenes, no necesitamos de nadie ni de nada, porque tenemos fuerza, tenemos capacidad para hacer lo que queremos. Bueno, pero acordémonos que aquí hay una descripción de fin de cada ser humano. Eso es lo que debemos hacer, cumplir con lo que Dios mandó. Hay 7 festividades, hermanos, que están escritas por ahí en el libro de Levítico, festividades que el pueblo de Dios tiene. Por eso mencionaba alguna denominación, que solo se queda con el sábado, a medias también, cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y eso, hermanos, tiene que ver con la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven en esta hora. Por eso es lindo, hermanos, recordar estas cosas, dice el verso 9, y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Cuántos capítulos tiene el libro que sigue? El libro anterior, perdón, los proverbios. ¿Qué sabiduría de Salomón está allí radicada? Lean los proverbios. Eso es una gran virtud, tener en cuenta los proverbios de Salomón. Cosas importantes, hermanos. Compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. Y no hay el fin de hacer muchos libros y el mucho estudio aflicciones de la carne, dice el sabio. Pero la Biblia hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que anotarse las partes más importantes que a uno le gratifican. Ese es un consejo que nos daba el anciano que mencionaba muchos años atrás. Y esto queda porque uno sigue todavía viendo. Pero cuando hay gente joven, hermanos, jóvenes, niños, adolescentes, cuando llegan los días de las festividades, aquel capítulo que mencionaba de Levítico 23, donde están descritas todas las fiestas de Dios. Recuerdo, hermanos, cuando llegaba el gran día del perdón. Y uno cuando es niño, tiene apetito, ¿no? Todos sentimos. Pero, como que los mayores deberían albergar y darles cierto alimento el día del perdón, el Yom Kippur, que dice el judaísmo.
Cosas, hermanos, que las ha vivido el pueblo de Dios. Las hemos vivido. ¿Y qué hacían algunos ancianos? Instruían a sus hijos que vayan, no por ignorancia, con sabiduría, que vayan a sus hijos a comer el pan abajo de una cama, no por ignorancia. Ellos sabían que a Dios no se oculta nada, pero hacían eso enseñando el temor, porque los niños creen que escondiéndose, cuando son bien niños, Dios no lo va a ver. Esa instrucción había que tenerla en cuenta. Que esas cosas así las recibimos y lo hacíamos así, creyendo la instrucción, creyendo que la instrucción era verdadera, que allí Dios no nos iba a ver. Pero ¿qué era eso? Eso es muy verdadero. También, hermanos, en algunas oportunidades vimos padres que apartaban a los niños de presencia del pueblo, de la iglesia en el país vecino, les daban alimentos. Cosas que no eran muy correctas, porque así se acostumbran los niños a no tener, fijados en la debilidad, en el apetito solamente. Pero los resultados, hermanos, son verdaderos. La Escritura es de Dios, el pedido es de Dios. Tarde a tarde hablaré nuestros sábados, dice la ley. Sabemos que la tarde tiene una puesta de sol y viene la noche y el otro día, todo esto es lo que nos dice la Escritura. Por eso, hermanos, cuando hay juventud, hay niños, la instrucción es la que debe estar candente, siempre presente. Me alegro mucho cuando aquí hay mucha juventud, muchos hermanos, y eso es lindo, como en todas las congregaciones, donde se reúnen visitas, donde hay interés de alguien siempre. Esos temores son repartidos, son incluidos a las congregaciones. Y hermanos, recordando grandes cosas como estas, voy a leer un par de pasajes más que tengo aquí anotaditos, porque la memoria falta. La memoria falla. Por eso recordaba, hermanos, el periodo de este gran rey Salomón que nos habló de grandes cosas. Vamos a ver el primer libro de Corintios. Primero Corintios 13,
hermanos, también debemos recalcar estas cosas con cariño, con amor a las congregaciones, como la palabra nos dice. El verso 2 dice: y si tuvieres profecía, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada vengo a hacer. Miren lo que dice el apóstol aquí. Si tuviese todos los misterios, todo el entendimiento, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de modo que traspase los montes, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Cosas, hermanos, que tienen que ver con nuestra bendición, con nuestra formación, porque ahí está el deber del cristiano, el amor hacia la humanidad, hacia los hermanos, por sobre todas las cosas. Por eso recalca así el apóstol aquí a Corintios. El capítulo 10 de los Hechos, vamos a ver el pasaje. Dice verso 35. Dice: sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Esto es Dios. El verso anterior dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad, algo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Así lo describió el apóstol mediante esta palabra. Es el Señor de todos, el Señor Jesucristo. Pero hay que obedecerle, hay que buscar la forma de cumplir con las órdenes de Él. Otro pasaje que vamos a ver, el capítulo 8 de Hebreos, nos dice: y ninguno enseña a su prójimo y ninguno a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de los pecados de sus iniquidades no me acordaré más. Hablando de su bendito pueblo, ya nos dice estas cosas, aclarando que al pueblo de Israel le dice esas cosas. Cosas, hermanos, que tienen un concierto de unidad con la Iglesia. Porque hoy nosotros tenemos que confirmar esas grandes verdades, que un día va a llegar este motivo, hablando de su pueblo, que ninguna de las injusticias ya van a ser tomadas en cuenta, porque va a haber un perdón hacia ellos. Y esa palabra, hermanos, es abarcante, porque en estos días, como decía al principio, no hay una afinidad de iglesias con aquel pueblo que está esparcido,
y que tiene las promesas de bendición, las promesas de fidelidad, de cumplimiento. Según los profetas como Zacarías, nos habla tanto el capítulo 8, 9 de ese profeta, habla de las unidades que van a haber de la iglesia verdadera, la que tiene los mandatos y las festividades de Dios con su pueblo de Israel. Cosas, hermanos, que hablando de todas estas cosas es lo que Dios tiene preparado para los días venideros, los días que sin duda muchos no vamos a estar, pero esas son las promesas que hay. Las promesas de Dios son para el pueblo verdadero. Y el concierto que hay con la iglesia hoy es por la afinidad. Venido Jesús, derribó, hizo una pared intermedia de separación para tener unidad con ellos. Y hay celo también en ellos mismos, porque gente que nada tiene que ver con su raza, con su nación, tiene sus festividades. Algo que tiene que ver mucho con el Evangelio, con la verdad del Evangelio. Porque las iglesias que hay, las festividades, como que fueron para ellos, para el judaísmo solamente. Pero gracias a Dios por el conocimiento, por la sabiduría que Dios da, la iglesia adoptó todas estas cosas, como Israel mismo. Esa verdad, hermanos, no es afinidad con las demás denominaciones. Que Dios en esta hora, con su palabra, nos podamos quedar. Nos bendiga Dios y palabra de felicitaciones a la congregación, al ministro, por la formación que hay, la unidad que se ve, el empeño que hay también para tener un lugar preponderante, algo que Dios da. Dios da cuando hay esfuerzo. Gracias por la atención, hermano. Dios pueda bendecirnos y quedamos con la palabra.